Entonces voy a empezar a hablar sobre lo que es el juicio de cuentas. Les hablaba de los antecedentes, que más que todo son históricos. Obvié la parte inicial, que es del Imperio Español, de que empezó prácticamente con el segundo viaje de Cristóbal Colón, donde inicia lo que es la Contraloría de Cuentas, que era Dirección de Cuentas. De ahí, del 1 de julio de 1823, post-independencia, se logra separar Guatemala del Imperio Español, por lo que la Asamblea Nacional Constituyente, en su vida independiente, en el año siguiente aprobó la Ley número 1, mediante la cual se creó la Contaduría Mayor de Cuentas el 24 de noviembre de 1824. Esta contaduría estaba integrada por 4 empleados, un tesorero, un interventor, un oficial mayor y un escribiente. Les cuento que actualmente hay más de 2,000 auditores. En ese entonces, si ustedes ven, hay un interventor, un oficial, un mayor y un escribiente. Eran pocos los miembros de la Contraloría. Las obligaciones de la Contaduría Mayor de Cuentas eran la de exigir, calificar y custodiar las escrituras de los negocios de los entonces Hacienda Federal y las finanzas de los empleados públicos, así como vigilar a qué y quiénes manejaban caudales y tuvieran al día sus cuentas. Un punto relevante era que si el gobierno quería realizar un gasto extraordinario sin estar decretado por la ley, la Contraloría Mayor de Cuentas podía manifestar su desacuerdo. O sea, todo lo que decidía el gobierno de turno en ese entonces tenía que estar en decreto ley. Voy a pasar a la siguiente. Seguidamente, en el título 9, capítulo 1, objeto y organización del Tribunal de Cuentas, artículo 1008, se contemplaba que el Tribunal de Cuentas debía residir en la capital de la República y tenía por objeto instruir y fenecer los juicios de cuentas fiscales y municipales de los establecimientos de beneficencia e instrucción pública y de las demás corporaciones sostenidas con fondos públicos. En el artículo 1009 dice que se compondrá de un presidente, 5 contadores de glosa, un secretario y un comisario receptor. En ese tiempo, la Contraloría General de Cuentas llevaba adjunto al Tribunal de Cuentas. No había tribunal de justicia de parte del organismo judicial. El 14 de junio de 1921, la Asamblea Legislativa de la República, por iniciativa de don Carlos Herrera, presidente de la República, 1920-1921, emitió el decreto legislativo 1127, o sea, la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, concediéndole la independencia para el buen éxito de sus labores como tribunal. Aquí ya vemos la época revolucionaria y posterior a la revolución, 1944-1954. Me disculpen que esté leyendo, pero estos antecedentes son demasiado largos como para memorizarlos o aprender por lo menos lo más remoto. El 11 de marzo de 1945, la Asamblea Nacional Constituyente de la República de Guatemala promulgó la Constitución Política de la República, que entró en vigencia el 15 de marzo de 1945. En el artículo 188 de la misma se establece que el Tribunal y la Contraloría de Cuentas es una institución autónoma que controla y fiscaliza los ingresos, egresos y demás intereses hacendarios del Estado, del municipio, de la universidad, de las instituciones que reciban fondos directa o indirectamente del Estado y de las demás organizaciones que determine la ley. 3 años después, el 7 de julio de 1948, el presidente doctor Juan José Arévalo Bermejo firmó el decreto del Congreso 515, que contiene la ley orgánica del Tribunal y Contraloría General de Cuentas, que consta de
292 artículos. Y aquí lo importante es que es la primera vez que se utilizó el título de Contralor. Esta ley fue transformada en el año 1954, después del derrocamiento armado, y en 1955, mediante el decreto número 220, el presidente de esa época, Carlos Castillo Armas, que como ustedes recuerdan, pertenecía a la milicia, anuló la autonomía de la Contraloría de Cuentas, convirtiéndola en dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El 21 de noviembre de 1956, el Congreso de la República promulgó el decreto 1126, Ley Orgánica del Tribunal y Contraloría de Cuentas. En este se recuperó algo de lo perdido. El Contralor General volvió a ser electo por el Congreso de la República, a la vez que garantizó la autonomía de la institución. El 14 de julio de 1964, el jefe de gobierno de la República, ministro de la Defensa Nacional, emitió el decreto ley 247. En ese tiempo era el también perteneciente a la milicia, que era Árbenez Guzmán. Él decreta el 247, por medio del cual se reforma el artículo 3 del decreto del Congreso de la República 1126, el cual queda así: la Contraloría General de Cuentas se integrará por un jefe y un subjefe nombrados por el jefe del organismo ejecutivo y por los funcionarios y empleados necesarios a los fines de la institución, que es como está actualmente, ¿verdad? Que es prácticamente el ejecutivo el que nombra de 5 elementos que escogen las comisiones de postulación, nombra al que va a ser el representante, o sea, el Contralor General de la Contraloría General de Cuentas y el subcontrador. La Asamblea Nacional Constituyente, integrada en 1985, o sea, ya en nuestra época, promulgó la Constitución Política de la República de Guatemala, vigente a la fecha, en la que en su artículo 232 se establece que la Contraloría General de Cuentas es una institución técnica, descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendarios de los organismos del Estado. Los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que por delegación del Estado invierta, administre fondos públicos. O sea, este es el que tiene la Constitución, es un contenido muy amplio. Le da a la Contraloría General de Cuentas amplias facultades para que pueda auditar, investigar a todos los entes del Estado, sean fuera del Estado, por ejemplo, incluso tiene poder para investigar a la iniciativa privada, a las sociedades anónimas, incluso cuando estas instituciones reciban fondos del Estado para edificar cualquier obra o para hacer cualquier circunstancia. Tiene intervención incluso de las donaciones extranjeras, porque pasan a ser ingresos de los organismos del Estado. O sea, la función que desempeña la Contraloría General de Cuentas es una función bastante amplia, la cual considero que es necesaria. Competencia. Aquí hablamos ya de la competencia. Prácticamente la competencia nos la da el artículo 220 de la Constitución Política de la República, que lo tengo acá. Pero antes les voy a leer esto. El 51 de la Ley del Tribunal de Cuentas se establece: el Tribunal de Cuentas en los asuntos de su competencia puede aplicar las medidas de apremio que autoriza a los jueces del orden común la ley del organismo judicial. El artículo 52 y viden reza: los jueces de primera instancia departamentales serán jueces en materia económico coactivo. Cumplirán sus funciones como jueces privativos en materia económica coactiva con base en el expediente respectivo
que remita al Tribunal de Cuentas y deberán tramitar el procedimiento de oficio e inmediatamente que reciban los antecedentes y el auto de su designación. Aquí hago un comentario. La realidad es que actualmente en la ley queda ese resabio. Le da la facultad de que el Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas, que es un tribunal colegiado integrado por 3 honorables magistrados, pueda designar a un juez de primera instancia, no decía cuál. Entonces podía ser a cualquier juez, incluso con competencia penal. Pero actualmente ya no se da eso porque la Corte Suprema de Justicia tiene en todos los departamentos jueces específicos de lo económico coactivo. Estos jueces de lo económico coactivo, que casi siempre en la mayoría de los departamentos, y considero que es lo mejor, están en el ramo civil. Los jueces de primera instancia civil son también de lo económico coactivo, que obviamente es más funcional, aunque a veces le toca al de trabajo, a veces al de familia, pero sería mejor prácticamente integrar esa competencia de lo económico coactivo al juez de primera instancia civil, que es el que tiene más conocimiento sobre títulos ejecutivos. Entonces, actualmente ya no hay ningún problema. Existen los jueces específicos de económico coactivo que van a ejecutar tanto la sentencia dictada en juicio de cuentas, ya sea por el juez de primera instancia y conocida en segunda instancia, una vez firme, le corresponde al juez de lo económico coactivo conocer de ese juicio, porque les cuento, nuestra sentencia conforma un título ejecutivo. Está en el artículo 82 de la ley del Tribunal de Cuentas. Pide certificación la Contraloría General de Cuentas y se le extiende y ellos inician el juicio ejecutivo en base a esa sentencia en lo económico coactivo. Ahí están las reglas para el juicio económico coactivo. El Tribunal de Cuentas conocerá en segunda instancia en los juicios de cuentas. Como lo dije anteriormente, este Tribunal de Cuentas está integrado actualmente por 3 magistrados, un presidente, 2 magistrados, es un tribunal colegiado. Por su parte, el artículo 61 de la ley citada establece los conflictos de competencia entre las autoridades en materia de cuentas serán resueltos por el Tribunal de Cuentas. Actualmente, recuérdense ustedes que en la Honorable Corte Suprema de Justicia existe el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción y de Competencia, que tiene su sede en la Corte. Y ese es el que resuelve estos conflictos. Ya no es como lo dice aquí el artículo 61 de la ley del Tribunal de Cuentas. Para eso los mismos el Tribunal de Cuentas integrado por 3 magistrados no hacen su reunión, ellos tienen su sede allá por el hospital militar en el edificio de las salas, pero lo hacen, se apersonan a la Corte Suprema y tienen un espacio y ahí resuelven todo lo relacionado a conflictos de jurisdicción y de competencia relacionados con el juicio de cuentas. Por su parte, la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo, no me sale el artículo, pero es el 220, establece: Tribunal de Cuentas. La función judicial en materia de cuentas será ejercida por los jueces de primera instancia y el Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas. Contra las sentencias y los autos definitivos de cuentas que pongan fin al proceso en los asuntos de mayor cuantía, procede el recurso de casación. Este recurso es inadmisible en los procedimientos económico-coactivos. O sea, solo en los juicios de cuentas procede el recurso de casación, conforme al artículo 220 de la Constitución. Principios del juicio de cuentas. El primer principio tenemos que es impulsado de oficio. O sea, el juez tiene a su cargo impulsar el expediente de oficio, no permitir que se quede resguardado, tiene que impulsarlo al estado en que se encuentran los autos. En mi juzgado, pues lo impulsamos, por ejemplo, cuando no se llevan a cabo las notificaciones que comisionamos a los juzgados de paz para el efecto. Lo que hacemos es transcribir la razón puesta por el oficial o
la persona designada para hacer la diligencia. Esa razón se la transcribimos y le damos audiencia a la Contraloría General de Cuentas. Le informamos para que nos proporcione otra dirección para seguir con el juicio. Porque sea lo que pasa en todos los ramos. Ustedes saben que en todos los ramos, en la mayoría de ramos, yo que he estado en ellos, el problema a veces en Guatemala, que la gente no se halla, el proceso se queda paralizado, es porque cambian de dirección. No tienen, aquí en Guatemala todavía no tenemos una institución que en realidad tenga los datos de cambio y que obliga, aparte que la Contraloría sí lo hace, ¿eh? Pero la misma Contraloría se ve en el problema que muchas veces le consignan una dirección que no existe y entonces le cuesta esa circunstancia de seguir el proceso porque tiene que averiguar. A veces oficiamos incluso al RENAP, a la SAT, a otras instituciones para que cooperen para establecer la dirección de la persona que está siendo procesada a través del juicio de cuentas. Es antiformalista. Esto de antiformalista ya se queda entre paréntesis, ya no es tan así. Aquí decía el artículo que lo contenía, los demandados no necesitan auxilio de abogado ni están obligados a citar leyes. Podrán gestionar por escrito, pero si lo hicieron verbalmente se levantará un acta. Está en el 103 de la ley de tribunales. Pero ya no es así porque actualmente el juicio de cuentas ha sido impregnado de varias reformas, entre ellas la 13 del año 2022, que ya creó como requisito, modificó el artículo 61, que es el que utilizamos nosotros para darle trámite a la demanda, implementó el casillero electrónico. Entonces, casillero electrónico solo tienen los abogados. Los particulares no tienen esa circunstancia de acceder a un casillero electrónico. De esa cuenta, actualmente, nosotros no rechazamos, pero sí ponemos un previo. Le decimos que para resolver, se apersone con un abogado para que pueda señalar casillero electrónico y le dé la asesoría correspondiente, porque ya no puede accesar como lo decía el B, o sea, el antiformalista, podemos cambiarle, se volvió formalista prácticamente porque fue impregnado con el Código Procesal Civil y Mercantil. La superioridad de otras leyes, que es prácticamente otra de las circunstancias, utiliza supletoriamente el Código Civil, el Código Procesal Civil y la ley del organismo judicial. Aquí están las normas abajo que lo respaldan. Objeto de la EMAT. El juicio de cuentas tiene por objeto establecer de manera definitiva si el patrimonio nacional o de las instituciones, entidades, empresas sujetas a fiscalización han sufrido pérdidas en el manejo de su hacienda, la restitución o pago correspondiente en caso de responsabilidad. Esto está en el artículo 70 de la Ley del Tribunal de Cuentas. Al hablar la ley ahí que pueden restituir o pagar, restituir se da por, les voy a poner el ejemplo. Nosotros allá en el organismo judicial, como tanto los jueces como los auxiliares, tienen una tarjeta de responsabilidad. En esa tarjeta de responsabilidad están los bienes que tienen prácticamente en custodia y son los que les sirven como equipo para funcionar al organismo judicial. Se pierde, por ponerles un ejemplo, una computadora y el empleado no hace la gestión que dice la ley de inventario, que tiene unos requisitos esenciales. Entonces, lo que hace la Contraloría General de Cuentas es iniciarle los informes provisionales, hacerle una investigación, ve en el libro de inventarios el monto por el que está la computadora. No importa que haya ingresado en el 2000, pero mira qué monto tiene, no pierde el valor adquisitivo, se mantiene ese precio y ese es el que le reclama a través del juicio de cuentas. Aquí puede restituir. Anteriormente, como hay una ley de inventarios, la Contraloría incluso apeló una resolución en un vehículo que era un vehículo 2004 y la persona restituyó un vehículo en un Toyota doble cabina, un Hiace
y restituyó con un modelo 2014, lo cual obviamente solo vemos el modelo de 2004, que era el vehículo que se extravió, a 2004, a 2014, perdón. Obviamente tenía mejores condiciones, más moderno, más útil a la entidad a la cual se había extraviado esto. Entonces, en sentencia, se aceptó la restitución a través de ese vehículo y se indicó que se restituyera al inventario. La Contraloría apeló porque quería el 2004, pero si ustedes se ponen a pensar, lo pudieron haber desmantelado, lo sacaron a Honduras, a El Salvador, pudo pasar cualquier cosa que es imposible que pueda restituir el mismo bien. El otro es el pago. O sea, el pago se da, por ejemplo, cuando lo que se reclama es prácticamente un monto en efectivo. La Contraloría General de Cuentas le asigna un precio. Una vez hecha la auditoría, le pone un precio que debe pagar uno o varios funcionarios que están implicados en alguna cuestión, ya sea por un contrato que no se hizo la obra, no se concluyó, quedó a medias, o se indicó que se concluía, porque les cuento, les relato una circunstancia. Anteriormente la Contraloría General de Cuentas, si regresamos unos 12 años o tal vez un poquito más, solo veía documentos, facturas. Veía, por ejemplo, la edificación de una escuela, solo veía la compra de todo el material de construcción, dígase piedrín, hierro de diversos calibres, concreto, bloc, todo lo que se necesita para una construcción, pero solo veía documentos, el gasto comparado y todo estaba bien. Pero actualmente los auditores le dicen a las personas que están encargadas de la obra que quieren que lo lleve para verla físicamente. Y una vez que no esté la obra, no existe, no hay nada, entonces quieren ir prácticamente al almacén o bodega a ver dónde está todo el material que ampara las facturas que presenta. Y no está el material, ¿verdad? Esto ya es una circunstancia penal. Ahí prácticamente la Contraloría lo que hace es iniciar el procedimiento penal. Y también puede iniciar el procedimiento del juicio de cuentas para obtener aquí es el pago de esas cantidades que amparaba la obra, que obviamente no existe. Voy a pasar a la siguiente. Estos son requisitos previos de la demanda. Esto le corresponde a la Contraloría General de Cuentas. Anteriormente la ley decía que creaban una glosa. Glosa prácticamente a través de este acuerdo, que ahora varios acuerdos que han antecedido a este 69, o sea, el 96-2019, le han antecedido varios acuerdos, pero este es el último. Perdón, hay uno más reciente, uno que acaban de sacar que es del 2023, que lo publicaron hoy, precisamente lo estaba viendo yo, pero que no se refiere a esta circunstancia de los cargos provisionales, sino que se refiere a otras cuestiones. Entonces aquí tiene que hacer un cargo provisional. Para esto, los auditores gubernamentales, con el visto bueno del supervisor, nombrados obviamente por la Contraloría General de Cuentas, los designan para hacer investigación de una cuenta. Estos les pueden dar desde 5, 10 días, 15, según la necesidad y lo complejo que sea la cuenta que van a revisar. Cuando se trata de un edificio, por ejemplo, que tiene que llevar ingenieros civiles, arquitectos, obviamente que pueden dar hasta 12 meses para hacer la investigación. En estos casos, si es una cuenta pequeña, pues obviamente no van a necesitar mucho tiempo. Sin embargo, aquí les detallan el tiempo, pueden pedir la prórroga si no les alcanza, por decirles, les dicen 15 días o 20 para hacer la revisión, no les alcanza, ellos solicitan una prórroga de tiempo, se les concede cada vez que ellos piden la prórroga, porque el objetivo es alcanzar el fin de la auditoría. Estos van una vez, lo que les decía anterior, inspeccionan el inventario, ven que físicamente no está
el bien mueble o bien inmueble, en su caso, se traspasó, se hizo algo, entonces le dan una audiencia, es un procedimiento administrativo. Le dan al auditado o auditados, auditadas, una audiencia de hasta 15 días. No puede ser más de 15 días, aquí no hay pro. Dentro de esos 15 días, los auditados pueden presentar pruebas de descargo. Lo pueden hacer en forma magnética, en PDF, lo pueden hacer física. Les da varias oportunidades a la Contraloría de Defensa. Entonces, en los 15 días ellos presentan sus pruebas y hay quienes pues no la presentan. Son omisos en esas circunstancias. Posteriormente de estos cargos provisionales, les detalla el monto, la cuenta revisada, el tiempo, sea el año que les está revisando, y posteriormente que han evacuado esa audiencia, presentan sus medios de prueba, se constituyen nuevamente los auditores para revisar la prueba que han aportado los auditados, ver si los convencen de que no son los responsables y posteriormente dictan un informe de cargos definitivos. Y aquí dice, si los hallazgos no fueran desvanecidos por los responsables durante el plazo señalado, o sea, los 15 días que les dije en la literal A, el expediente de la auditoría que contiene el informe de los cargos confirmados y documentos de audiencia probatorias serán cursados a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría para iniciar el juicio de cuentas de conformidad con la ley del Tribunal de Cuentas, procediendo a elaborar, presentar y dar seguimiento a la demanda. Si los cargos fueran de denuncia penal, o sea, si los cargos fueran constitutivos de delito, se deberá proceder a formular y presentar la denuncia penal ante la instancia respectiva. Aquí les cuento, yo a veces en sentencia ya lo hice 2 veces, cuando la Contraloría General de Cuentas, que tiene la atribución de no presentar denuncia penal en contra de determinados funcionarios o empleados públicos, obviamente en sentencia, al ver todas las actuaciones, medios de prueba, uno de juez advierte que puede haber una circunstancia constitutiva de delito, entonces en la propia sentencia, como considerando, se le pone por qué razón se considera que hay un hecho constitutivo de delito y se certifica lo conducente al Ministerio Público para que inicie las acciones legales correspondientes. Los responsables de los cargos o reparos, para evitar que se les inicie el juicio de cuentas correspondiente, pueden, antes que este es nuevo, este es precisamente en este nuevo acuerdo, esto no estaba anteriormente. En este 96-2019 ya nace esto. Dice, los responsables de los cargos o reparos, para evitar que se les inicie el juicio de cuentas correspondiente, pueden, antes que se interponga la demanda correspondiente, proceder a realizar el pago por la suma reparada en la entidad afectada o, según el caso, en la Tesorería Nacional. Para el efecto, deberán presentar a la Contraloría todos los documentos que acrediten fehacientemente el debido pago. Asimismo, la Contraloría podrá aceptar el pago realizando los trámites correspondientes a efecto de restituirlo a la entidad afectada depositado en la Tesorería Nacional. Yo les cuento, esto nace, yo antes de ese 2019, antes de que naciera este decreto de ellos, este acuerdo, perdón, que no es un decreto, es un acuerdo. Yo tuve problemas con un doctor de la ciudad de Quetzaltenango, no les digo el nombre por razones éticas, porque era un doctor que estuvo demandado en mi juzgado. Él se quería postular en aquella ocasión, como en el 2010 fue, se quería postular a un cargo político y depositó en la tesorería del organismo judicial el monto, ya tenía el monto que pretendía pagar. Pero posteriormente, por circunstancias que no se mandó el oficio a la dependencia donde él laboraba, obviamente ese dinero pasó en las arcas de la tesorería y posteriormente él abandonó, no pidió devolución, no hizo ninguna gestión
Con el transcurso de los años, como el 2018, que ya estaba yo en el juzgado de cuentas, empezó a solicitar la devolución en vista de que la entidad que era menoscabada no había recibido ese dinero. Pero para ese entonces, ya la Honorable Corte Suprema de Justicia, con su iniciativa de ley, o fue el propio Congreso, no sé de dónde vino, pero crearon un decreto. Yo al principio pensé que era un acuerdo de la Corte Suprema, pero era un decreto ley que decía, y ustedes lo han visto, dice que todos los ingresos a la tesorería del organismo judicial prescriben a favor de los fondos privativos por el transcurso de 5 años. O sea, dice todos los depósitos hechos, dígase cauciones económicas, dígase esto de pagos en el juzgado, que antes se mandaba a la tesorería del organismo judicial. Entonces, cuando él pidió su devolución, ya le habían declarado la prescripción. Y yo empecé a hacer la gestión, porque dije yo, bueno, yo voy a seguir haciendo la gestión. El interesado presentaba memoriales pidiendo que se le volviera, que era de él, y yo seguía con el oficial que tenía a cargo, insistiendo en que se devolviera, haciéndole ver a la tesorería que no era una caución económica, no era una consignación, sino que era prácticamente pertenecía al erario del Estado, a la hacienda económica del Estado. Era un menoscabo a una institución que no se podía desvanecer así, ¿verdad? Porque entonces el pobre señor no podía pagar doble por el hecho de que crean un decreto ley. Al final de cuentas, le devolvieron su dinero. Hice las gestiones y la tesorería devolvió el dinero. Al ver que obviamente la Contraloría es privativa, está persiguiendo el fisco, el presupuesto, tiene que velar porque ese presupuesto se maneje en forma debida. Y, y de ahí ya creo esa circunstancia. Ya entonces llamé a los oficiales y les dije, miren, ya no digamos en sentencias que depositen la tesorería del organismo judicial, sino que digamos que ese monto lo deposite directamente a la tesorería de la entidad menoscabada y que posteriormente nos mande la documentación que respalde ese pago a esa entidad. Y de ahí, obviamente, así es actualmente. Cuando en sentencia los condenamos, les decimos que depositen al estar firme la sentencia en la tesorería de la entidad menoscabada, sea una municipalidad, sea una, que le dijera cualquier entidad pública, para que ella reciba de regreso los fondos que le han sido menoscabados. El pago lo hago yo actualmente, como utilizo supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil. Para el pago utilizo el artículo 300 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice que si el ejecutado pagare la suma reclamada y las costas judiciales, se hará constar en el expediente y se dará por terminado el procedimiento. Utilizo la primera parte de ese 300 del procesal civil y mercantil. Entonces, muchos procesos, si ustedes van a mi juzgado, han terminado por pago. Antes de que se inicie ya el procedimiento, lo que sí espero que estén notificados todos y que les esté corriendo ya prácticamente los 15 días que son audiencia en este juicio. Ellos pueden proponer el pago. Entonces lo que hago yo que conforme al artículo 49 de la ley del organismo judicial, que dice la facultad de señalar plazo cuando la ley no lo disponga, lo deja discrecional al juez, puede señalar 2, 3, 4, 5 días, 8. Es discrecional. Yo antes daba 2 días, pero la Contraloría me lo confundía con un incidente y me evacuaba un incidente y no estaba abriendo un incidente. Entonces, cambié el plazo. Actualmente les fijo 3 días para que se pronuncie sobre el pago intentado. Ya ellos se apersonan y me manifiestan que están de acuerdo, porque es uno de los elementos que contempla la ley, el artículo 70, están de acuerdo en que se les devuelva la cantidad. Y obviamente dictamos un auto de pago. Excluimos únicamente la persona que está haciendo el pago, si hay otro. Si es única, pues ahí termina el proceso y se ordena su archivo. Se ordena que se levante el finiquito, que se le entregue el finiquito por la Contraloría, ¿ya?
y se ordena el archivo, ya no hay nada si es uno. Si son varios, entonces solo se libera a la persona que ha hecho el pago y se sigue el juicio en contra de los demás responsables. Aquí tenemos ya lo que es la demanda. Ya vimos los requisitos previos a la demanda, que son el informe de cargos provisionales y el informe de cargos definitivos. Es cuando ya los auditores dicen no hay más, son responsables, y ya lo mandan al departamento jurídico de la Contraloría, y el departamento jurídico tiene 20 días para presentar la demanda en el juzgado, en el tribunal en juzgado de cuentas, perdón. La demanda es el escrito que inicia el juicio y tiene por objeto determinar las pretensiones del actor mediante el relato de los hechos que dan lugar a la acción, invocación de derecho que la fundamenta y petición en forma clara y precisa de lo que reclama o de lo que pretende. Requisitos posteriores de la demanda. Está en el artículo 56, 58 de la Ley del Tribunal de Cuentas. Los requisitos posteriores, recuérdense ustedes que en la reforma esa que le hicieron, la última reforma del 2002, que le hicieron a la ley del Tribunal de Cuentas, si ustedes tienen su ley ahí, advertirán que se cercenaron 32 artículos y prácticamente solo dejaron del 33 en adelante. Por utilizar supletoriamente el procesal civil, no hay ningún procedimiento para calificar la demanda. Entonces acudo al 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, al 107, 108 y 109 del mismo código para poderle calificar la demanda. Dentro del artículo 61 tenemos los requisitos de presentación. Aquí les decía, por eso ya no se da el principio de poco formal o antiformal, porque se volvió formalista. Aquí aparte está la designación. Antes, cuando no cumplía algún requisito de esto, pues aun cuando fuera el presentado con simple papel, como decía la ley, se le atendía. Actualmente ya no es así, precisamente por el inciso 6, que dice indicación de casillero electrónico. Y si ustedes miran ahí, la reforma va a los juzgados de primera, solo al que excluye es a los del ramo penal, porque obviamente tiene su inicio por denuncia o por acción particular, por las circunstancias que dice el Código Procesal Penal. Pero aquí prácticamente sí alude al juzgado de cuentas, al de familia, al de trabajo y a los del ramo civil. Obviamente en todos esos juzgados es obligada la indicación de casillero electrónico. Aquí es donde se vuelve ya más formal de lo que era, porque le decimos a la persona, obviamente, que le resolvemos, le aceptamos porque no se le rechaza su petición, lo hace en documento simple, pero ahí le ponemos los requisitos que debe cumplir y le recomendamos que acuda a un abogado, que son los únicos que tienen casillero electrónico. Esto con el objeto de no vedarle su derecho de defensa, pero sí es un requisito ya exigible. Aquí es lo que decía el complemento, lo del 166 del procesal civil, que dice que en la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. Lo complementa el 109, que dice los jueces repelerán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los defectos que han encontrado. Esto no se da en el juicio de cuentas porque todavía tenemos el principio de oficiosidad. Y por ese principio las demandas no se pueden rechazar si lo que hacemos es fijar un previo para que corrija los requisitos que le hagan falta a la persona que está siendo demandada, obviamente al demandado. Procedimiento del juicio de cuentas. Como bien se los decía anteriormente, incluso ya hice un detalle sobre los famosos informes de cargo confirmados. Dice, la demanda se basa en un informe de cargos confirmados, formulado a los cuentadantes fiscalizados, faccionado por la Contraloría General de Cuentas y previo a su trámite se procede a verificar que esté debidamente notificado
tanto el informe de cargos provisionales como el informe de cargos confirmados, así como la aprobación de la cuenta y que medie el plazo de 20 días que señala la ley entre la notificación y la presentación de la demanda respectiva. Aquí se han dado muchas circunstancias. Estos 20 días, obviamente, recuérdense que lo que está haciendo la Contraloría es la fiscalización de la hacienda pública. Necesita recuperar el menoscabo que ha sido objeto tanto, ya sea de bienes muebles o inmuebles, alguna institución del Estado. Entonces, algunos no se han presentado la excepción de prescripción, ¿verdad? Porque no la presentó entre 20 días. Pero aquí lo que hay es una circunstancia administrativa, como cuando nosotros la ley nos dice que los decretos en 24 horas, los autos en 3 días y las sentencias en 15 días. Hay veces que ustedes miran que el desbordamiento que tenemos los juzgados, no diga mi juzgado que obviamente tengo jurisdicción en toda la República de Guatemala, todas las entidades del Estado que son objeto de auditorías, las demandas no las presentan en otros juzgados, las demandas las presentan directamente en el juzgado primero de primera instancia de cuentas. Solo hay un juzgado para toda la República. No me estoy quejando porque a mí me gusta trabajar y obviamente el caudal de trabajo, una vez que uno utiliza su tiempo de 7 horas y media que tiene para hacerlo, tiene que cumplir con ese trabajo. Las han presentado, pero no han prosperado. Precisamente porque esos 20 días, pues podrá ser una sanción administrativa para el que incumpla más que todo, de los auditores. Podrán ir a ellos también, al igual que nosotros, los jueces que vamos a un hasta se me olvidó el nombre porque no he ido en varios años a la Junta de Disciplina Judicial y los otros empleados públicos pues a la otra que tiene allá la supervisión general de tribunales. Igual es ellos tienen personas que los andan observando y tienen su régimen sancionatorio y pues se podrá entrar como una falta administrativa y le pondrán la que corresponda conforme a lo que ellos tienen allá. Perdón. Pues aquí están los artículos que respaldan esto. Primera resolución. O sea, en la primera resolución lo que hacemos es que comprobamos los requisitos que exige la ley. Dentro de ellos el artículo 61, vemos que tenga casillero electrónico, miramos la demanda, que esté acreditada la personería de la Contraloría General de Cuentas, que es el Contralor, o puede delegar a través de un mandato a otro a otro contralor o incluso a un abogado siempre de la Contraloría General de Cuentas, para que se apersone al juzgado. Entonces veamos que acredite la persona y así no lo hace, no rechazamos la demanda, sino que le fijamos un previo, no digo previo en el juzgado, digo para resolver que la Contraloría General de Cuentas acredite y le pongo A, B y C, o sea, los defectos que tenga. Casi como opera en familia, como opera en los que han estado en los juzgados laborales, no se puede rechazar la demanda por el principio de oficiosidad. Fijamos un previo para que logre accesar a la justicia. Dentro del plazo, si la demanda llena todos los requisitos, eso le corresponde a la secretaria. Recuerden que los secretarios o secretarios de los juzgados son los que tienen la calificación de la demanda y emitir el proyecto de primera resolución. Si llena los requisitos, no hay ningún problema, todo está conforme lo dice aquí, que están notificados tanto el informe de cargos provisionales como el definitivo, que ese sí es un presupuesto procesal en el juicio de cuentas. ¿Ah? Entonces se le da el trámite legal. Se le otorgan 15 días de plazo a los demandados o demandadas para que presenten
Yo les dejo abierto, yo les pongo ahí para que adopten la actitud procesal que consideren pertinente. Anteriormente se les decía para que contesten la demanda en sentido negativo, o sea, el juez está constriñendo a hacer una sola cosa. Le está vedando el derecho incluso de querer presentarse, no querer presentarse, porque eso es decisión del demandado. Entonces yo le he dejado abierto al decirle que se le otorga el plazo de 15 días más el de la distancia, según corresponde, para que adopte la actitud procesal que considere pertinente. Y aquí están las actitudes que puede tomar el demandado. Una de estas es allanarse. Puede hacerlo conforme al 115 del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquel que dice que si el demandado se ganara la demanda, el juez previa ratificación fallará sin más trámite. Eso es lo que dice textualmente el artículo 115 del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí en mi juzgado ha pasado, la mayoría de veces se presentan sin firma autenticada. Entonces uno como juez duda si en realidad el demandado es el que está presentando el allanamiento. Yo lo que hago es que les fijo una audiencia para que comparezcan a ratificar en todo su contenido y firma la demanda y les hago una prevención. Les digo que se les previene que en caso de no presentarse, se tendrá por consumada la ratificación. Porque si no, obviamente, muchas veces no. Recuerden que en lo civil, estas audiencias son aquellas que nunca llegan porque el resultado es el mismo que llegar. La persona se está allanando y está prácticamente anuente a allanarse. Entonces le fija la audiencia en lo civil, no llega. Y tiene que hacer la prevención el juez para pues, posteriormente hacer el decretito donde diga que en virtud que no se presentó a la audiencia, se tiene por ratificado en todo su contenido y firma el memorial de fecha tal. Pone todo lo concerniente. Aquí puede interponer excepciones previas. Puede contestar la demanda en sentido afirmativo. Puede contestar en sentido negativo y plantear las excepciones perentorias que considere pertinentes. Posteriormente tenemos aquí que la excepción es el medio de defensa que el demandado puede plantear para oponerse a la acción que el demandante ha promovido en su contra. Por medio de estas, el demandado reclama al juez la liberación de la carga de contestar la demanda. Y está el números clausus en el 116. Tenemos un número prácticamente de 11 excepciones que detalla ahí la ley, contando obviamente esta que dice falta de cumplimiento, que muchos dicen que son 3, otras que son 2, y algunos que ponen hasta 4 excepciones, ¿no? Pero la realidad que tenemos numeradas 11. Las últimas 4 que la doctrina, porque no es la ley la que las nomina, así es la doctrina, que las domina como mixtas, porque tienen su presentación como previas, pero sus efectos son de perentorias, o sea, destruyen el fondo de la demanda. Ahí se termina la demanda si se declara con lugar cualquiera, ya sea la caducidad, prescripción, cosa jurada y transacción. De ahí, dentro de las excepciones, pues tenemos la incompetencia, la litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, falta de cumplimiento del plazo o de la condición en que estuviera sujeta a la obligación o el derecho que se hagan valer, la caducidad, la prescripción, cosa jurada, transacción. La caducidad en el juicio de cuentas no opera, porque muchas veces, y la confunden con la caducidad que está mencionando estas excepciones, porque esta caducidad se refiere al transcurso del tiempo, igual que la prescripción, tienen un denominador común ahí, en caducidad y prescripción, que las dos transcurse determinado tiempo para que la parte que tiene el derecho, o que tiene la acción, o que tiene la pretensión, no pueda hacer uso de esa por haber transcurrido el tiempo que tiene estipulado la ley. Recuerden ustedes, por ahí había una circular eh, del doctor Obando, que data como de 1973,
pero que sirve de mucho. Él hace una buena distinción de lo que es caducidad y prescripción y que la han utilizado muchos jueces de primera instancia, más que todo el ramo civil. Él dice que caducidad cuando solo hay transcurso del tiempo, pero la ley no la denomina prescripción. Y prescripción es cuando la ley propiamente habla dentro del contexto, dice prescripción, prescribe, ¡pum! Y lo dice. Y ustedes van a ver, y efectivamente, si se van a los daños y perjuicios, no me recuerdo ahorita el artículo del Código Civil, pero dice que prescribirá, ya la ley está hablando de esa circunstancia, prescribirá eh, la acción para perseguir los daños y perjuicios por el transcurso de un año contados a partir del acontecimiento del hecho o de que se enteró la parte a quien le favorece esa, esa excepción. A mí me la confunden, les cuento que me ponen como previa a la caducidad, pero me ponen la caducidad de la instancia, que es una cosa totalmente distinta. Esa caducidad de la instancia en el juzgado de cuentas no opera por el principio de oficiosidad de que está investida la ley y que el pueblo tiene que operar. O sea, no pueden quedarse los juicios durmiendo, sino que hay que impulsarlos de oficio. De ahí que esa caducidad, que no está como excepción, sino que está prácticamente en una parte del procesal civil. Ahorita no me recuerdo muy bien del artículo, pero más adelante se los digo. Obviamente es diferente, pero nos ponen la excepción previa de caducidad y los argumentos y todo, en la fundamentación va conforme a este 116. Eh, Nace por no me dar el derecho de ingreso al juzgado, no rechazamos, le damos el trámite legal y al final de cuentas en un auto razonado, motivado y fundamentado, le decimos por qué no prospera y que se equivocó al nominarla como excepción previa. La primera que veo yo cuando hay varias excepciones interpuestas es la de incompetencia. Recuerda que eso es elemental para todos los jueces, ver la incompetencia, no importa que se haya puesto de último, pero la tiene que traer en primer lugar para establecer si en realidad es competente para conocer el asunto que se está sometiendo a su conocimiento o no tiene competencia para el mismo, porque si no va a crear un juicio nulo. Si no tiene competencia, obviamente en determinado momento va a tener que enmendar el procedimiento y retrotraer el proceso a instancias ya pasadas. O un amparo, ¿no? Y obviamente la Corte Constitucional va a observar allá que obviamente el juez no era competente para conocer el asunto. Excepciones perentorias, estas obviamente las tengo yo por la circunstancia del 107 que usa supletoriamente el Código Procesal Civil. Estas excepciones perentorias son aquellas que no están nominadas en la ley ni no tienen un nombre propio, sino que la persona interesada le va a asignar en lo que pretenda destruir el fondo. Él la va a nominar, le va a poner el nombre que considera pertinente para destruir el fondo de la demanda. No son nominativas. Prueba en materia de cuentas, solo se las voy a detallar, pero porque en la otra que tengo, prácticamente, la otra fase, me queda un poco corta, porque es solo hablar de la sentencia de primer grado y la sentencia de segundo grado. Por aquí se las voy a enumerar y posteriormente, allá en la segunda fase, que va a ser el día de mañana, entonces vamos a hacer una consideración más especial de lo que es la declaración de las partes, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial de documentos, medios científicos de prueba y presunciones. O sea, esto sí lo vamos a ver más detenidamente el día de mañana. Aquí dice que vencido el término de prueba, como les decía antes, era de 15 días, más el plazo de la distancia. Si los demandados o demandadas, le agrego yo, no hubieran manifestado nada en su defensa,
el juez dictará sentencia a menos que estime necesaria la apertura a juicio. La apertura del juicio a prueba, es aquí es la apertura a prueba, dejémoslo ahí. Vamos a quitar esto porque esto, pero sigamos, eso se lo voy a cercenar después porque es la apertura a prueba del juicio. Si no, vamos a hablar de apertura de juicio, ya de un juicio penal. Bueno, aquí hay dos circunstancias. En la mayoría de veces, recuerden que ahorita estamos en el siglo XXIII prácticamente, en la mayoría de veces se apersonan la gente, ya no se queda sin decir nada. Van con abogado, contestan la demanda y interponen previas y hacen de todo. Bueno, es su derecho. Entonces, pero hay algunos que en realidad no hacen nada, ni allá en la etapa del informe provisional, pero sí están presentes en el hallazgo, se les notifica, cuando se les da la audiencia para que se presenten de 15 días, presenten sus pruebas de descargo, no se presenta, ya no llega. Y lo mismo hacen en el juzgado. Lo que sí yo veo, el problema de uno, recuérdense que el juez de primera instancia, el auxilio que necesita de los jueces de los departamentos es prácticamente para que hagan la notificación de la primera demanda con sus documentos. Entonces se hace a través de despacho, a través de exhorto y si es afuera, a través de suplicatorio. Pero el juez no está presente en la diligencia, el juez no advierte si en realidad tiene que tener la plena confianza que el juzgado, que es el comisionado, está haciendo las cosas bien. Entonces, yo incluso en la sentencia ya no pongo esa circunstancia, que en casi todas las sentencias ya por modelo tienen que los demandados fueron legalmente notificados de la demanda. Yo les digo, los demandados fueron notificados de la demanda según se desprende del despacho eh, elaborado por juez comisionado y él pongo el nombre del juzgado y todo. Ya no ratifico de decir que fue debidamente, legalmente notificado, sino ya estoy como que estuve yo presente y me fui con el notificador, ¿verdad? Y estoy dando fe pública de que si no se le violentó su derecho de defensa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es, si no se apersona el proceso, no dice nada en su defensa, entonces, pasados los 15 días más el plazo de la distancia, se procede a dictar sentencia de inmediato. Eso no implica que la sentencia vaya a ser condenatoria. El juez tiene la obligación de leer los autos, de ver los medios de prueba, leer todos los informes provisional definitivos, documentos que se acompañan y llegar a la certeza si va a ser responsable o no. O sea, la sentencia, no obstante que no se presentó, aquí no hay rebeldía, porque no hay rebeldía porque los 15 días son improrrogables. No se puede prorrogar, no hay rebeldía, eso solo ocurre en los juzgados de primera instancia civil. Entonces lo que se hace se dicta sentencia, esta puede ser condenatoria o puede ser absolutoria. Posteriormente nos vamos a la contestación de la demanda en sentido negativo. Cualquier actitud, ya sea afirmativo, salvo que sea allanamiento, pues se dicta la sentencia, como dice la ley, sin más trampa. De una vez que ya se allanó a la demanda en forma total y a las pretensiones del actor, obviamente que quitamos una sentencia condenatoria por el monto, reclamo y todo lo que concierne a la misma. Si no se presenta lo que les digo, no obstante que no hay rebeldía, pero se dicta sentencia, sea absolutoria o condenatoria. Contestada la demanda por el demandado o demandada, se abre a prueba del juicio por el término de 15 días improrrogables. Salvo que haya documentos que traer fuera del país. Cuando hablo fuera del país, estamos en El Salvador, Honduras, o en el extranjero, en cualquier parte del mundo. Entonces se abre a prueba por 60 días para traer esos documentos. Lo que hace el juzgado es, obviamente, cuando se está pidiendo la apertura a prueba y se indica que hay documentos que se tienen que traer fuera del país, se abre de una vez por los 60 días. Dentro de eso va inmerso los 15 días, no es que se vaya a subir a 70 días, porque ese es el máximo que contempla la ley. Ahí está la ley. Dentro de los 15 días de la apertura a prueba, las partes procesales deberán proponer los medios de prueba que ofrecieron en la demanda.
contestación de la demanda, respectivamente, que estamos ante la fase de proposición. Recuerden que aquí la mayoría de ustedes que son funcionarios, ya todos sabemos que la prueba tiene 3 fases, ¿verdad? Que es la proposición, que es el ofrecimiento de prueba en la demanda inicial, que esa no la califica el juez, simple y sencillamente solo tiene que ver que esté el apartado y que están las pruebas que van a proponer posteriormente la fase de ofrecimiento. Posteriormente está la fase de diligenciamiento y de proposición que van juntas. Cuando vienen las demandados o demandadas y proponen sus medios de prueba que han ofrecido en la demanda. Y después tiene que establecer si fueron propuestos o no fueron, o sea, si fueron ofrecidos o no fueron ofrecidos para poderlos diligenciar. Si no fueron ofrecidos, recuerda que falta la fase entonces de ofrecimiento. Y los medios que no han sido ofrecidos en su oportunidad, pues se rechazan. Aquí sí se rechazan en esta fase. Ahí sí procede la formalidad. Y posteriormente dice, las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria y sin este requisito no se tomarán en consideración. Esto está en el 129 del Código Procesal Civil y Mercantil, que precisamente es el que habla de este contenido. Que el juez, aquellas pruebas que no han sido ofrecidas sin citación de la parte contraria, pero en mi juzgado no pasa eso. En mi juzgado, obviamente por el principio de oficiosidad, esto sucede allá en lo civil, formalista total. Pero aquí, obviamente, si la parte solo viene a proponer sus pruebas y no nos dice con citación de la parte contraria, el juez tiene la obligación de insertarlo para no darle el derecho de defensa y le ponemos con citación de la parte contraria, se tienen por supuesto los medios de prueba relacionados y se los individualizamos o le decimos en qué apartado los está él proponiendo. Y en sentencia, como el mismo juzgado le está poniendo con citación, pues en sentencia se van a tomar en consideración. Están parados en los artículos 126, 127, 128 y 129. Aquí habla ya del vencimiento del periodo de prueba. Vencido el término de prueba, que es de 15 días, el juez dictará sentencia dentro de los 8 días siguientes. Aquí no hay vista. Lo que sí puede haber es un auto para mejor fallar. El juez lo puede acordar de oficio o a petición de parte, siempre y cuando el juez no le esté haciendo la prueba a ninguna de las partes. Yo por lo regular, tanto en civil, familia, en los juzgados que he estado, es difícil que acuerde un auto para mejor resolver o para mejor fallar, como dice la ley. Lo hice ya aquí en este juzgado de cuentas, precisamente porque una persona que se fue al extranjero dejó pagada la totalidad de la cantidad que le reparaba la Contraloría General de Cuentas. Eran 12, prácticamente ellos eran catedráticos de una universidad, no voy a decir de qué universidad por razones de ética, pero eran 2 catedráticos. Uno se quedó acá en el país, el otro se fue al extranjero, pero que se fue al extranjero dejó pagado todo. Pero nunca llegó a que la Contraloría le diera el finiquito ni se lo hizo saber. Obviamente la Contraloría presentó la demanda. Se presentó uno de los demandados, no fue en mi tiempo, les hablo ya por el 2004, 2005. Se presentó uno de los demandados, incluso sin estar notificado el otro, porque el otro no estaba notificado. El juzgado pues resolvió de conformidad con el criterio que el del juez que estaba en ese entonces, porque no había corrido el plazo. Recuerda, son 15 días, sin embargo se presentó solo uno, pero al presentarse dijo que el otro demandado había pagado, que estaba pagado el reparo, acompañó todos los documentos justificativos del pago y los presentó, pero en aquel entonces, obviamente con otro criterio, el juez le rechazó porque él pedía un sobreseimiento. Y esa institución, recuerda usted que la institución del sobreseimiento es propia del derecho penal. Aquí no hay sobreseimiento. Entonces, le rechazaron su
su primera intervención y le dijeron que se rechaza de plano en virtud que esa institución no existe en el juicio de cuenta. No obstante, como le digo, que no era el tiempo, le tenía que decir, espérese que sea notificado el otro demandado. El plazo para que hiciera una gestión no estaba en ese momento corriendo. Posteriormente, viene con el tiempo, vuelve a presentar dentro del plazo supuesto que no ha corrido, que no está notificado el otro demandado. Recuérdense que todos los términos y plazos corren a partir de que sea notificado el último de los demandados. No obstante eso, pero presenta él y solicita una clausura total del proceso. O sea, el abogado indudablemente era penalista. Viene el juzgado y le rechaza el segundo escrito, le dice que se rechaza de plano el escrito porque la institución de la clausura total del procedimiento no es propia del juicio de cuenta. Ya no hizo nada, ahí se quedó. Pasado como ya en mi tiempo, el otro demandado es notificado. Viene a Guatemala, es localizado y le notifican la demanda. En el momento que le notifican, va con un abogado, presenta su contestación de la demanda en sentido negativo, dice que pagó el adeudo total, pero no propone pruebas, o sea, no ofrece pruebas. Solo dice y no, ni siquiera nos indica que esas pruebas ya las aportó su compañero anteriormente en dos intervenciones que no hace alusión al historial de la demanda. Posteriormente nosotros llegamos a la fase de abrir a prueba el proceso, lo abrimos a prueba por 15 días y en esa prueba no propone prueba, no hace nada. Ya cuando pasa el proyecto, ya veo yo todo el expediente, advierto que están los documentos que acreditan el pago. Entonces, obviamente, no se puede condenar, o sea, es injusto condenar a la persona a un pago doblemente, cuando ya obviamente consta que le reparó a la entidad, que pagó el total, pero no se lo hizo saber a la Contraloría General de Cuentas. Entonces, en ese, pues, llamo yo al oficial y le digo, mira, aquí sí vamos a acordar un auto para mejor resolver. Le vamos a poner que tanto por los derechos de la parte actora como los derechos de la parte demandada, traigas a la vista y los documentos insertados por tal persona en auto para mejor fallar. O sea, al tener a la vista esos documentos en sentencia, se absorbió y se ordenó a la Contraloría extender el finiquito correspondiente. Les cuento, no apeló porque evidentemente advirtió que estaban todos los pagos. Aquí no fue que se hiciera, como le dijera, una prueba en favor del demandado, sino que por justicia no podía hacer un pago doblemente, ni tiene que poder reclamar posteriormente enriquecimiento indebido, imagínese usted. Bueno, sigo. Está el 15 días, la sentencia 8 días. Aquí termino mi intervención. Me queda para mañana lo que es hacer un comentario sobre los medios de prueba, lo que sí se lleva en mi juzgado, lo que no se lleva a cabo y hacerle ya prácticamente mañana que me toca hablar sobre la sentencia de primer grado, las impugnaciones y me toca también hablarles sobre la sentencia del Tribunal de Segunda Instancia, las facultades que la ley les concede a ellos y todo lo concerniente a ese tema. Desde ya pues les agradezco mucho su atención. Si ustedes tienen alguna pregunta que hacer, me accionan, por favor. Tal vez la licenciada me ayuda con ello, la licenciada Lindsay, para poderles prácticamente que me lo hagan verbalmente, ¿verdad? Que la mayoría son abogados, porque muchas veces lo hacen en el chat, pero cuesta, se hacen muy extensas las preguntas. Que puedan intervenir verbalmente si tienen alguna inquietud, algo que les haya quedado en el ambiente, que no se explicó bien. Muchísimas gracias, licenciado, por tan excelente disertación. Le comento que la licenciada Janet Fósil hizo unas preguntas en el chat. Le vamos a activar su micrófono para ver si ella quiere. Para no darle su derecho, licenciada, correcto.
¿Me las puede decir La para ver qué es lo que licenciada es? Josil pregunta, ¿considera que la Contraloría a veces pone multas excesivas, abusivas o leoninas? No, no lo considero. Yo creo que la función de la Contraloría tiene que ser objetiva. Recuérdense que la Contraloría, imagínense en estos tiempos, todo el mundo tenemos ahí varios partidos políticos inscritos. La gente allá afuera habla de corrupción de todas las instituciones, incluyéndonos a los que estamos en la administración de justicia. Todos hablan de que ya todos son corruptos, que ya esto y el otro. Y ese es el papel de la Contraloría General de Cuentas, precisamente fiscalizar a todos los funcionarios públicos sin distinción de ninguna circunstancia y a todos los empleados públicos. Fiscalizar el presupuesto general de la nación en la forma que distribuye, ver su ejecución. O sea, no creo que la Contraloría actúe prácticamente en forma prepotente, sino que simple y sencillamente hace su trabajo. Muchísimas gracias, licenciado. Tiene otra pregunta la licenciada Rosil. Si un empleado público reconoce su responsabilidad de la pérdida de un bien mueble en un documento privado con legalización de firma con monto y plazo determinado, ¿es necesario un juicio de cuentas? Perdón, licenciada, un poco más despacio. Dice, si un empleado público reconoce su responsabilidad de la pérdida de un bien mueble en un documento privado con legalización de firmas con monto y plazo determinado, ¿es necesario un juicio de cuentas? Por ejemplo, si él reconoce, recuerda que les leí el último acuerdo que sacó la Contraloría General de Cuentas ahorita. No es el último, es el antepenúltimo. Es prácticamente el 96-2019. Ahí creó una circunstancia. Dice que la persona puede ir directamente a la Contraloría General de Cuentas, ¿ah? Y ver el reparo que le están haciendo y puede defenderse aún en la Contraloría sin que la Contraloría haya hecho llegar todavía el expediente al juzgado de cuentas. Puede ir a pagar el monto que se le intenta reclamar o se le está reclamando, ¿ah? O puede devolver si es bien mueble, ¿ah? Restaurar y ver si la Contraloría lo acepta en las condiciones que les dije, porque ellos quieren precisamente el bien que se perdió y no han reformado. Eso es un decreto, no es ni siquiera un acuerdo, es un decreto ley, el decreto de ley de inventarios, que habla que tiene que restituirse el bien inmueble que se perdió o se extravió o se robaron o todo lo que sucede, ¿verdad? Pero como le digo, yo hice mi análisis y cuando están eso casi que es imposible, cuando es vehículo. Ya recuerden que aquí en Guatemala pues tenemos varios personajes que se dedican a desmantelar los vehículos y eso ya no se va a encontrar. Pero sí puede ir a pagar o espera la iniciación del juicio, que estén notificados todos los demandados o demandadas para adoptar la actitud que nosotros le concedemos. Puede pagar, incluso en nuestro juzgado nos presenta un memorial que quiere pagar la cantidad. Nosotros le damos audiencia a la Contraloría General de Cuentas, como lo manifesté anteriormente, por 3 días. Se pronuncia y una vez que la Contraloría nos dice que está totalmente de acuerdo, dictamos un auto de pago, damos por extinguida la obligación, el reparo y ordenamos que se le extienda el finiquito correspondiente por la Contraloría General de Cuentas. Muchísimas gracias, licenciado, por su respuesta. Tiene la mano virtual levantada el licenciado Eddie Gerardo Q. Adelante, licenciado Eddie. Ahí estamos. Hola, buenas noches, licenciado, señor juez, Buenas noches, y a licenciado. nuestra anfitriona. Buenas noches, un placer. Saludos desde Cobán. Señor juez, tengo una pregunta, quizá no es inidónea tal vez, entre todo el universo de procesos que usted ha tenido en su juzgado, pues quizá se ha diligenciado la declaración de testigos. Cuando se han propuesto para su diligenciamiento este medio de prueba, quizá en el último día, en el penúltimo día, ¿usted ha rechazado porque no media el plazo? ¿O porque fue propuesto en tiempo, usted lo diligencia aún fuera del periodo de prueba? Tengo esa Eh, curiosidad. eh,
Muy buena pregunta, licenciado. Le agradezco su intervención. La Un realidad placer, buenas noches. que vale la pena abordar ese tema. Le cuento, recuerdes que la prueba de testigos es una prueba que la ley para señalar a la audiencia es de materia propia de civil. Sin embargo, yo puedo usar supletoriamente el Código Procesal Civil, también la tengo inmersa dentro de mi juzgado, pero es una prueba que debe presentarse con antelación. La ley dice que debe presentarse con 3 días de antelación a la audiencia. O sea, las partes quedan obligadas a proponer ese medio de prueba. Póngale con 5 días, si tienen 15 días, desde el inicio es una prueba que puede ser relevante, esencial para dirimir el procedimiento. Entonces lo deben hacerlo con tiempo. Cuando usted bien lo dice, faltan 2 días y plantean se sigue el camino del procesal civil y mercantil. Se le dice que en cuanto a la prueba de testigos que pretende diligenciar, no al lugar por extemporáneo, porque no media el tiempo suficiente para diligenciar la misma. O sea, se le razona. No la admitimos, licenciado, pero muy buena su pregunta y le agradezco su intervención. Muchísimas gracias, licenciado, por su respuesta. Le concedo la palabra al licenciado Alejandro Rosal. Él hace una pregunta en el chat. Adelante, licenciado. Le voy a dar lectura a la pregunta. Ya que el juicio de cuentas inicia por los hallazgos que realiza la Contraloría General de Cuentas, leyendo la ley que rige esa institución, ¿a qué se refiere el control gubernamental que se menciona en los artículos 1 y 3? Bueno, en los artículos 1, 2 y 3 está todo el quehacer. Es la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Está todo el quehacer de la Contraloría de Cuentas. El 2 detalla, o sea, lo que hace el 2 es desarrollar en mejor forma el artículo 232 de la Constitución Política de la República. Ese artículo 232 tiene todo lo que se puede auditar por parte de la Contraloría, pero se queda un poco en forma general. Recuerda que los artículos de la Constitución están redactados muchas veces en forma general. La Contraloría General de Cuentas, pienso yo en su artículo 2, sin salirse de lo que esboza el artículo 232 constitucional, hace más detallado todas las personas, o sea, todos los funcionarios públicos, empleados públicos, particulares incluso afuera que manejan fondos públicos, lo que decía antes, donaciones, porque son parte de los ingresos de una institución. Y dice aún, tal vez por eso el licenciado dijo que actúa prepotente, porque tiene una palabrita ahí que dice que no importa que están regulados en decretos, leyes y protegidos por otras leyes del extranjero, la da intervención. Ahí es donde tal vez la Contraloría va más allá, ¿verdad? O sea, pero sí tiene la facultad de auditar, una vez póngale una sociedad, los famosos fideicomisos. Interviene un banco, interviene prácticamente la persona dueña del inmueble, da fideicomiso, la Contraloría fiscaliza todo eso y cobra prácticamente lo que se ha desprendido y se trata de burlar muchas veces a través de ese instituto. La sociedad, yo tuve una sociedad anónima, les cuento, pero la sociedad anónima recibió un aporte del Estado y no fue un aporte pequeño, fue de más de 800,000 quetzales para hacer determinada obra y se incumplió en la obra. Entonces la Contraloría General de Cuentas la dirigió prácticamente contra el representante. Recuerden que las entidades son bienes muebles, entonces la dirigió contra el representante legal de ese entonces. Y porque alguien es un menoscabo. O sea, están utilizando un aporte para hacer una carretera, por ponerles un ejemplo, a través de una constructora privada, y no se realiza la carretera. La Contraloría, obviamente, es donde tiene que intervenir, no solo por obligación legal, sino que es una de sus funciones. Yo pienso que nosotros ahorita, los funcionarios que sabemos de leyes, los jueces, todos los que estamos en el ambiente,
Tenemos que tener fe en la Contraloría, que está haciendo un gran papel. Si la Contraloría no actúa, obviamente, recuerden que podrán decir ustedes, miren, muchas veces hay personajes que han salido, que no digo nombres, que se voy a llegar y voy a vaciar esa entidad, ¿eh? Porque eso van todos, lo que pasa es que lo disfrazan. Bueno, que lo hagan, ahí lo van a auditar y le van a sacar todo lo que no ejecutó del presupuesto, lo que dirigió a otras cuentas bancarias y va a tener que responder. O sea, para eso está la Contraloría, para dar transparencia, eficacia en el quehacer de todo el funcionario público. Nosotros, por ejemplo, tenemos la declaración de probidad, que desde que iniciamos en el ejercicio de jueces, ya sea de paz, ahora ya alcanza hasta los empleados públicos. Recuérdense que regresamos unos 15 años, los empleados públicos no entraban por su sueldo. Ahora ya alcanzaron un sueldo que ya la Contraloría General de Cuentas, incluyendo a los conserjes, todo el personal administrativo, ya los fiscaliza por el monto de dinero que devenga. Nosotros hacemos una declaración jurada de bienes. Tenemos que hacerlo detallado. ¿Qué teníamos cuando ingresamos al organismo judicial? Ya como funcionarios. Ahora, como le digo, hasta empleados públicos. Pero antes solo funcionarios. Declaración jurada de mi haber, detallado. Joyas, ¿eh? Bienes muebles, bienes inmuebles. Y posteriormente, cuando salga, después de unos 20, 25, 30 años, que se dijo cuánto va a tardar uno en el ejercicio de su cargo, tenemos que darle otra declaración jurada a la Contraloría para detallar qué hicimos en el momento que estamos presentando nuestra renuncia o que estamos terminando en el cargo. Y la Contraloría nos va a dar un finiquito provisional, por si advierte que sí, Reúne es convincente, estuvo 40 años, hizo un subbién inmueble de 2 niveles, lo hizo en allá, en aquellas zonas donde la tierra antes valía 3,000 quetzal. Bueno, sí, es convincente, le doy su finiquito provisional, pero la Contraloría tiene 20 años después de que cesó el funcionario o empleado público en el trabajo o en su gestión para seguir investigando. A ver el expediente, lo revisa cuentas, empieza a revisar de todo para ver qué tanto hizo y si no hubo un enriquecimiento indebido. Se advierte el enriquecimiento indebido, aun cuando ya estamos fuera del trabajo, nos va a presentar el juicio de cuentas correspondiente. Por eso le digo, no es nomás que uno diga, mira, yo voy a ir a dejar vacía esa institución, porque eso hacen todos, ¿no? Bueno, que lo haga. Pero Muchas sí, gracias, licenciado. nos da certeza, tienen que darnos confianza, porque es peor que no haya ninguna institución que nos audite, que nos investigue. Tiene que estar la institución para que nosotros también sepamos lo que hacemos en el trabajo. Que los bienes muebles los tengamos, los que nos dieron en la tarjeta, lo que sí tenemos que asegurarnos. Yo lo hice después, no lo hice porque el único ramo en lo que no estaba en todos los ramos, pero el que no había estado era en este Tribunal de Cuentas. Y verán cómo me ha servido. Yo en aquel entonces les iba a presentar mi jubilación, voy a renunciar. Después me voy a la SATO, me voy a una institución del Estado y ahí voy a trabajar medio tiempo, abro mi oficina medio tiempo. Y no sabía que uno tiene que suspender el aporte de la jubilación y solo recibir el nuevo salario. Si no, después la Contraloría se lo reclama como salarios percibidos indebidamente, porque hay una ley que dice que si la persona está jubilada y ingresa a un nuevo puesto del Estado, tiene la obligación de dar aviso obviamente es a la Dirección General de Finanzas, para que suspenda el monto de la jubilación y solo va a recibir su nuevo salario. Hay gente que ha pasado en 2 trabajos 20, 30 años y les han reclamado hasta 3 millones. Y ya la gente pues no tiene ese dinero, pero recuerde que las leyes ahí, como dijo el licenciado de Cobán, ahí las leyes de la Contraloría sí son aquellas que se paga hasta con los bienes que uno ha hecho como funcionario público, que está el juicio económico colectivo.
quien va en el remata y se los entrega a la entidad menoscabada, adjudicado, ¿no? Una vez que lleva a fin todo lo que es el remate de los bienes. Eso es en lo económico colectivo. ¿Alguna otra pregunta, licenciada? Si es tan fina, estoy anuente, pues, despejarles. Gracias, licenciado, por sus respuestas. Sí, el licenciado Óscar Alvarado pregunta, cuando el caso se certifica a la vía penal, ¿el monto de lo reclamado se puede realizar en el rubro de reparación digna en la misma vía penal y no hacerlo por la vía económico-coactivo? Muchas gracias por su intervención. ¿Quién hace la pregunta, licenciada? Disculpe. Óscar Alvarado. Óscar Alvarado. Otro licenciado, saludarlo, licenciado. Le cuento, la acción en el juicio de cuentas es para obtener el pago del menoscabo a una entidad determinada. El juicio penal es para sancionar la conducta delictiva. O sea, son dos cosas diferentes. Allá podrá pagar lo que es la conducta penal, pero no podrá resarcir lo que es el menoscabo a la entidad, porque paralelamente la Contraloría presenta el juicio de cuentas para recuperar el monto del menoscabo ocasionado a determinada institución del Estado. Es un juicio, como le digo, que ese es su propósito. Y el juicio pues es de conocimiento. Solo la sentencia que nosotros dictamos en el juzgado constituye título ejecutivo. Ese título ejecutivo se va a ejecutar por la vía económico-coactiva, allá en el procedimiento que tienen contemplado los juzgados de lo económico-coactivo. Lo penal es indistinto. Le pongo un caso como ejemplo. Acaba de suceder en mi juzgado. Hubo una persona de almacén que le ingresaron varios materiales de construcción para edificar precisamente un edificio. Cuando fueron, lo que les decía, ¿dónde está el edificio? No hay nada, entonces vamos. Pero el que lo tenía supuestamente era el guardalmacén embodegado. No había nada. No hay piedrín, no hay hierro. Y todos presentan sus pruebas de descargo. El alcalde dice, mire, se compraron y ingresaron. Obviamente no se ha hecho en la escuela, pero todavía tengo los contratos, todavía la puedo edificar, puedo ejecutar el presupuesto, estoy en tiempo. Entonces, pero le dice el encargado del almacén de la bodega, ahí ingresan. Van ahí, no hay ningún ingreso, ni está el CARDEX que ellos revisan de que hayan ingresado del almacén todo ese material que ingresó. Entonces le siguen el procedimiento en mi juzgado, reclamándole el monto total con las facturas que amparaban todos los gastos al encargado de almacén. Se va a la fuga, se fue, pero le siguieron el procedimiento penal. Yo en mi juzgado, pues ya el juicio llegó a su terminación, ya lo condené para ponerles un ejemplo. Va a lo económico coactivo para reclamarle sobre sus cuentas bancarias, sobre bienes que haya hecho o cualquier circunstancia. Pero el procedimiento penal es por la conducta penal, de haberse robado prácticamente. Recuerda que es empleado bajo. El funcionario pues tiene otro nombre en lo que distrae, pero ahí el delito va a ser de hurto agravado y otras circunstancias que se van a dar. Entonces va a tener que pagar por esa conducta allá en penal. Independientemente, como le digo, que se den otras circunstancias. En el juzgado incluso ya dicté la sentencia respectiva, ya se le condenó al monto, que era un monto grande. Y yo no certifiqué porque paralelamente la Contraloría siguió el procedimiento penal. Lo tienen en un juzgado de lo penal. Hace poco yo lo supe porque me mandó un juez de instancia penal a solicitarme certificación del Ministerio Público. Me pidieron certificación de lo hecho en el juzgado de primera instancia de cuentas. Y se les envió obviamente la certificación, pero no lo releva, son dos cosas distintas. El pago es por lo que ha defraudado a la institución y el juicio penal es por la conducta que encuadra en la norma penal, ¿verdad? El no hacer y que se hace. No sé si les queda algo todavía en el ambiente, licenciada, con mucho gusto, porque en este tema, como le digo, sí hay desconocimiento, incluso lo desconocía.
Yo ya lo conozco porque ya tengo rato de estar en el juzgado de cuentas y para que llegue. Si no me quedo aquí en un vacío en mis conocimientos. Muchísimas gracias por toda su respuesta, licenciado Núñez. Tenemos una pregunta del licenciado René Otoniel López Girón. Él pone, me surge esta pregunta. ¿Qué volumen de casos de esta naturaleza manejan en el órgano jurisdiccional a su cargo? Mire, tal vez le agradezco al licenciado la pregunta, es licenciado, ¿verdad? Le agradezco la pregunta. Tal vez, como le dijera yo, los expedientes no son muchos, pero yo soy el único juzgado que tengo jurisdicción en toda la República para el juicio de cuentas. Es el único juzgado que hay. Auditores, por eso le decía, tienen más de 2,000 en la Contraloría General de Cuentas. Ustedes ven la Contraloría General de Cuentas casi que igual al Ministerio Público. Tiene unos, el edificio aquel que tiene pegado al domo de la Aurora. Es un edificio grande, tiene el que está en el centro y tiene otro en la zona 2. O sea, tiene capacidad para poder investigar a varios personajes. A veces no entran mucho, pero le cuento que cada proceso, por la documentación, todos vienen con documentos, pero a veces nacen de 8 o 10 pegas, viene la demanda. Y ahí falta lo que digan los demandados. O sea, los procesos son grandes y los casos son complejos porque son de diversidad de circunstancias. No le hablo de... Miren, ahí he aprendido yo hasta de construcción, de arquitectura, de ingeniería. O sea, recuerden que los abogados somos abogados de derecho, conocemos leyes. Pero ahí obviamente, como dice la canción, disculpen que les haga una broma incluso, como dicen los tigres del norte, y ahí aprendí a hacer las cuentas. Porque la realidad es que tiene que hacer uno cuentas, tiene que agarrar su calculadora, su computadora. Hay casos, un edificio que le decían que Saltenando, que obviamente era de 5 niveles, y de ahí reclamaban que no se había utilizado el material idóneo. Obviamente los arquitectos e ingenieros son especialistas en el tema. Ven si se utilizó el hierro que se indicó, el calibre, aquel de 1/4, media, 4 pulgadas, 5 pulgadas, y abren determinado espacio y miran que no se utilizó. Entonces reclaman. Ven que se cayó la facha, que dijeron que era una fachaleta de mármol, en ese entonces eso era. La fachaleta es aquel terminado final que tiene un edificio. Como decirle, cuando ustedes ingresan a la Corte Suprema de Justicia, tiene una fachaleta de mármol. Entonces reclamaban que la fachaleta era distinta y no era mármol, era un material similar, pero ellos con su especialización pues, determinaron eso y reclamaron el edificio 3 niveles. Reclamaron todo alrededor que la fachaleta terminal, o sea, el terminado era mármol y tenía un precio alto. Y establecieron, obviamente, que se presentó una fachaleta que no era de la que se dijo en el contrato y de la calidad que se requería. Se reclamaron, como le digo, más de 2 millones en esa circunstancia. Pero ahí tiene que saber uno de todo. Es complejo. Le hablan de toda clase de reparos. No es aquí como cuando estamos allá en civil, a juicios ejecutivos, digo, ya me aprendí los juicios ejecutivos. Qué fácil. 5 días de audiencia. Si no se opone, pues le doy 10 días de prueba y dicto sentencia inmediatamente, pero hay una salvedad, que tengo que tener un bien ya embargado para poder dictar la sentencia. Pero el trámite es sencillo. Los vías de apremio, que lo que cuesta tal vez a veces se hacen los remates, ¿verdad? Que llegan postor, se complica un poco. Pero lo dice la ley, aquí son distintas circunstancias. El juez tiene que irse volviendo casi especialista en todos los temas. Tiene que leer, tiene que ver las leyes que está mencionando la Contraloría General de Cuentas, los auditores más que todo. Pero sí, es complejo. O sea, yo les digo, a la fecha, pues ya obviamente uno va agarrando un modelo. La sentencia, pues ya la tengo bien estructurada. He utilizado, o hagan ustedes lo mismo, he utilizado, recuerden que por ahí una sala salió con aquella de las normas ISO, que son normas de calidad. Yo tengo 3 oficiales y a veces cada quien
tiene su propio criterio y le pone a uno una cosa, otro otra cosa. Entonces los unifiqué. Fui sacando, por ejemplo, autos en un mismo sentido y copia al otro y copia al otro y déjame poner una doctrina que a usted se le antoja, ¿no? Porque a mí me gusta Nájera Farfán, a mí me gusta Carneluti, entonces no. Si voy a mencionar Carneluti, ustedes me lo tienen que mencionar, porque estoy haciendo uso de la fuente y la tengo que poner dentro del auto. Por eso son normas ISO, hay creando los modelos para que no tenga uno conflicto en su juzgado, que cada quien le pone una doctrina y que después a veces necesita la fuente, ¿verdad? Entonces, así lo hemos tenido. Ahí vamos subsanando cualquier circunstancia en el camino, la vamos corrigiendo, tratando de hacer lo mejor posible. No sé si les queda alguna pregunta, licenciada. Sí, muchísimas gracias, licenciado Núñez. Pregunta el licenciado Julio Villatoro. ¿Se puede iniciar un juicio penal por malversación de fondos sin haber iniciado la Contraloría el juicio económico coactivo? Julio Viator, gracias por su intervención, licenciado. Dependiendo. Si es particular, lo puede hacer. Tiene toda la circunstancia para hacerlo. Si es un empleado público o es una entidad pública, solo le compete a la Contraloría General de Cuentas porque él es la única parte actora en todos los juicios de cuentas es la Contraloría General de Cuentas. De ahí nadie, pues en mi juzgado, todas las demandas ingresan por parte de la Contraloría. Ningún particular, ningún abogado, nadie puede plantear demandas en mi juzgado que no sea la Contraloría General de Cuentas. Es un juicio privativo, exclusivo, prácticamente con específico. Eso lo puede hacer si es un particular que ha hecho alguna circunstancia, eso pues puede seguirle la acción penal correspondiente, ¿no? Muchísimas gracias, licenciado Núñez. Ya no tenemos más preguntas en el chat. Si alguien desea hacer alguna pregunta, puede levantar su mano virtual. Sí, dígame, licenciada. Tenemos una pregunta más de la licenciada Tránsito Girón Díaz. La licenciada. Tránsito Girón Díaz. Ah, correcto. ¿Qué tan efectiva es la ejecución de la sentencia? Muchas gracias, licenciada. Le agradezco su pregunta. Mire, yo estuve después de lo económico coactivo, por eso no le voy a eludir su pregunta, porque es la sentencia mía, como dije anteriormente, es un título ejecutivo para ejecutar por la vía económica coactiva en los juzgados específicos de lo económico coactivo. En el edificio en que yo estoy a cargo del juzgado de cuentas hay 3 jueces de lo económico coactivo. Pero como estuve, se lo voy a responder. Es efectivo. Es efectivo, pero el juez tiene que utilizar la ley tal como es. Yo, por ejemplo, allá nunca rechacé, porque tengo el principio de oficiosidad, porque el económico coactivo, su procedimiento está dentro del mismo decreto 1126 del Congreso de la República de Guatemala, actualmente ley del Tribunal de Cuentas. Del 81 para adelante empieza todo lo que es el juicio económico coactivo. Obviamente es un juicio que incluso tiene la potestad de declarar rebelde a la persona que no ejerce oposición dentro del plazo que le otorga el económico coactivo para hacer valer su derecho de defensa, porque lo apercibe, que ni si no se opone o contesta la demanda, se le declarará rebelde y en su rebeldía se sigue el juicio. Ahí se opera la rebeldía. Posteriormente, recuerde que esto utiliza las normas del procesal civil y mercantil, utiliza todo lo concerniente porque no tiene un procedimiento que una vez encontrado el bien inmueble o que manda a los notificadores al ministro ejecutor o se lo puede proponer la propia Contraloría General de Cuentas, hace una investigación de los bienes que tiene el funcionario o empleado público y obviamente ya teniendo los bienes con número del libro, folio y libro del registro de la propiedad, la certificación respectiva, solicita el embargo precautorio de ese bien inmueble. Una vez establecido el embargo y establecido en el historial del registro de la propiedad de la finca específica,
que la última inscripción es prácticamente de propiedad del ejecutado, el que demandó ya en juicio de cuentas, pues obviamente va a pedir día y hora para el remate y se va a auxiliar de todos los artículos que tiene el Código Procesal Civil y Mercantil para el remate, que es en lo que es en la ejecución de vía de apremio. Ahí está que se señala día y hora, se publica por aquí es una vez en el diario oficial y en otro de mayor circulación, es señalado el día y hora del remate. Prácticamente, recuerdan ustedes, si no hay postores, que no van a ver porque la Contraloría va a hacer uso de su derecho de preferencia siempre. Entonces, se le adjudica a la Contraloría General de Cuentas a través de su representante legal. Posteriormente sigue aquel trámite que otorga aquel que dice el 324 del Código Procesal Civil y Mercantil, que le va a fijar un plazo de 3 días al ejecutado para que otorgue la escritura traslativa de dominio, bajo apercibimiento que si no lo hace, el juez va a nombrar un notario de oficio para que estructure la escritura traslativa de dominio. Una vez hecho esto, y ya la Contraloría le designó al juez el notario, le hicieron el cargo. El notario se encarga de mandarle una minuta al juez para que califique el proyecto de escritura. Calificado se lo presenta al juez, el juez firma. El juez firma esa escritura traslativa de dominio y procede lo otro. Se le fija el plazo de 10 días al ejecutado para que, es el 328 del procesal civil, no antes de eso, hasta como 326 es, para que otorgue la escritura traslativa de dominio, para que desocupe el bien inmueble, le fija 10 días, para que lo desocupe o lo ponga en posesión de la Contraloría General de Cuentas a través de su representante legal, bajo apercibimiento de ordenar el lanzamiento. Entonces, viene, no cumple, entonces el juez hace efectivo el apercibimiento y ordena el lanzamiento con auxilio de la Policía Nacional Civil y lo que se requiera para que le dan la compañía al juez y logre el lanzamiento de los que habían. Ahí va contra todos. El bien inmueble lo obtiene la Contraloría y obviamente se lo entrega a la entidad que ha sido menoscabada. El producto de la venta o que lo va a poner en venta, como dicen ellos, utilizan la Tesorería Nacional, la que está en la 18K, para que ingresen ahí los fondos producto del bien inmueble. Lo va a poner en venta, lo vende. Por eso ahí sí es donde ya se ve la severidad de las leyes Yo sí lo llevé a cabo allá en Guastatoya del Progreso. Ahí estuve de juez de instancia civil por 6 años y juez de lo económico coactivo por el mismo tiempo. Entonces, yo llegué porque yo tuve la oportunidad que yo estuve de juez de primera instancia civil, estuve en el tercero, en la torre de tribunales de instancia civil cuando eran 7 y posteriormente estuve en los otros 5 que inauguraron, eso ya por la Cruz Roja, estuve en el 14º de juez de primera instancia civil, mercantil y ahí era de todo. Bueno, y estuve en Guastatoya, de juez de primera instancia civil, allá me agarraron el económico coactivo. Por eso decía, con esa experiencia, siento que el que más conocimiento tiene en el juicio económico coactivo va a ser el juez de primera instancia civil. Va a otro juez, a uno de laboral, disculpen, o a uno de familia, el conocimiento se va a quedar corto porque no llegan a eso. No llegan a esas instancias del remate y todas esas circunstancias que se dan en el procedimiento civil y mercantil. Entonces yo, conociendo el procesal civil y mercantil, llevé a esas instancias. Les cuento, eso en los departamentos no es que haya poca, como le dijera yo, conocimiento, pero nombran a veces muchos jueces que no preparan bien a sus oficiales. Yo he sido un maestro, disculpen que se lo diga, pero he sido maestro. Yo a mis oficiales los preparo, les enseño, porque después ellos me van a devolver la cuota con su labor dentro del organismo judicial. Allá preparé mis oficiales, fui el primero que en Guastatoya y vi los juicios en vía de apremio hasta lanzamiento. Ningún proceso había llegado a esas instancias. Yo vi el primero, que era la cooperativa
de Crédito y Ahorro Guayacán del Guastatoya. Se llevó hasta con escritura traslativa a dominio, remate posteriormente y lanzamiento. Y no fue uno, fueron varios que se dieron acá. Recuerden por qué los bancos cambiaron su ley bancaria. Yo les digo, cuando estuve en el tercero de instancia civil, no sé, me dan ganas de llorar. No podía creer que habían vistas de 10 años atrás, autos para mejor fallar, con el auto para mejor fallar cumplido, sin sentencia. 8, 12 años atrás. Y no era uno, eran miles, ningún proceso en los bancos había llegado a estas instancias que le estoy diciendo. Recuerden que los bancos necesitan recuperar sus créditos para seguir ellos creciendo, pero si no recuperan sus créditos, su cartera de capital se va a ver bien perjudicada. Entonces, vía de apremio, disculpen, cuando me sacaron, dije, ¿cuántos están pendientes de escritura, traslativa de dominio o pendientes de trámite? Mejor ni les digo cuántos. Casi era de 10 años que los bancos no obtienen ni el remate, ni lo demás. Incluso recuerden que las obligaciones simples prescriben en 5 años, dice el Código Civil, y las otras en 10 años, a menos que la autonomía de la voluntad le fijan un plazo mucho más amplio. Pero por eso vieron los bancos, ya crearon incluso aquella su ley de bienes mobiliarios, se los quitaron el registro de la propiedad y les ha surtido mejor, o sea, han ellos propiciado algo para ir recordando su cartera de crédito. Entonces, no sé, licenciado, pero sí, ahí en lo económico coactivo es una ley prácticamente que logra el objetivo. Yo no sé, tal vez si hacen ustedes con la licenciada Miriam, que está aquí en la escuela como docente, a ver cuántos juicios tienen ellos que han llegado incluso al lanzamiento. En el juzgado, allá en Guastatoya sí llegaron varios, en lo económico coactivo. Y en lo civil no, digamos, en lo civil, recuerden que en lo civil el vía de apremio es un juicio rápido, no debe ser un juicio de 5 o 10 años, imposible. Por eso se llama vía de apremio, es de naturaleza rápida. Un vía de premio, lo más que se puede tardar el juez para llegar al lanzamiento, póngale 7 meses. Por mucho. Y recuerde que ahí ni hasta la apelación solo es apelable el auto que no admite la vía de apremio y el auto que apruebe la liquidación de costos. Solo esas dos cosas son apelables. Vía de apremio no tiene apelación ni retal. Claro, que le ingresan amparos, obviamente, pero también se van a lo otro. Solo la resolución que acoge el amparo provisional tiene efecto suspensivo en la ley de amparo. Una vez que no se decrete el amparo provisional, el tribunal tiene que seguir adelante. No tiene que poner que a cortapisas hay un amparo y muchos jueces le ponen para resolver. Cuando le empiezan a pedir para resolver, esperas que se resuelva el amparo en definitivo. Yo no sé de dónde sacan eso, disculpen. La justicia tiene que ser con celeridad. Si no hay amparo provisional, nada le impide al juez que siga conociendo el proceso, incluso de dictar sentencia. No sé si hay otra pregunta, licenciada, disculpe, que a veces yo cuando estoy en esa tercera instancia civil, mire, allá también. Muchísimas gracias, licenciado Núñez. Hay 6 preguntas más. Usted me indica si continuamos con las preguntas o las dejamos para el día de mañana. Ya son las 19 horas. Vale, licenciada, yo aquí sí le pido la anuencia a los que están conectados a esta actividad académica que es virtual. Sí les pedía a ellos la autorización para poder seguir contestando algunas preguntas. Se lo digo porque ya te entraría a absorber parte del tiempo de ellos, ¿va? Con todo respeto. Si la general da la anuencia, yo con mucho gusto pues respondo la pregunta. Gracias, licenciado. Continuemos. La licenciada Soria Toledo Castañeda pregunta. Lamentablemente, vemos muchos casos en lo penal porque denuncian al contratista que fue beneficiado con una obra en una municipalidad X. Fue denunciado a la Contraloría General de Cuentas por el otro contratista que dejaron fuera, que lo dejaron afuera del proyecto.
Entonces la municipalidad suspende el proyecto y no eroga nada e interviene el Ministerio Público. ¿Es legal? Esa actitud del Ministerio Público por delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes en contra del personal de la municipalidad. Sí, como ella es un criterio propio de la Contraloría, que llega obviamente a la oficina jurídica de ellos. Tienen varios abogados de mucho tiempo, gente con mucha experiencia, analizan el caso. Recuerda que están los contratos, todos los que está Guatecompras, o sea, el portal Guatecompras, están los contratos, todo lo estipulado en el contrato, muchas veces queda estipulado quién va a ser el responsable de la obra. ¿Y cómo va a ser que se va a entregar esa obra? La Contraloría hace análisis de toda esa documentación. Si llega a la certeza que el contratista es responsable, por eso, como le digo, allá, una vez que hace el reparo, involucra al alcalde, al consejo municipal, involucra al contratista, que va a ser una persona de afuera, una sociedad anónima, como les decía, pero está recibiendo aporte del Estado, porque esa municipalidad es parte del Estado. Y al darle el dinero para hacer determinada obra a ese contratista, prácticamente la Contraloría, incluso una vez que le indilga a él el reparo, le da la audiencia de hasta 15 días, le puede dar 5, 10, no más de 15, hasta 15, para que presente sus pruebas de descargo. Sí, los auditores, al revisar, los auditores hay de todas disciplinas. Hay abogados incluso, como decía, ingenieros, arquitectos, según la persona idónea que se necesita para establecer esas circunstancias. Vienen y si los auditores con las pruebas de descargo, después de los 15 días, les señalan una audiencia que puede ser presencial o puede ser virtual, así como estamos nosotros en este momento. Si los auditores lo convencen, los documentos que él presenta para desvanecer el reparo, y llegan a la conclusión que él sí no tiene nada que ver en el asunto, lo desliga y presentan nada más, le solicitan a la Contraloría General de Cuentas que solo haga el planteamiento en contra de los que ellos consideran que sí están involucrados en el menoscabo económico ocasionado a determinada entidad. Pero si hacen un estudio, tiene su derecho de defensa ya con los famosos informes de cargos provisionales, informe de cargos definitivos que les platicaba anteriormente. Y posteriormente para o al juicio de cuentas o al juicio penal. Por eso, si ellos consideran que la conducta de la persona que menoscabó encuadra en una conducta, en una norma penal, porque encuadra en esa conducta, ven todos los elementos, presentan la denuncia respectiva al Ministerio Público para que el Ministerio Público inste el proceso penal que corresponde. Pero le digo a ella que eso, aquí para poderle responder una pregunta bien mía, tendría que tener yo el expediente, ver si y eso lo tengo que hacer con mi juzgado cuando me toca. No obstante que ellos ya plantearon la demanda, yo tengo que analizar, tengo que ver los autos, tengo que ver las pruebas en el periodo de prueba que me presentan, en qué se devienten, qué argumenta y qué me prueba, para poderlo declarar una sentencia absolutoria. Si a mí tampoco me convence, pues obviamente voy a dictar una sentencia condenatoria. Pero les cuento, el trabajo que hacen los auditores gubernamentales es un trabajo bien eficiente, bien transparente. Yo incluso he pensado, anteriormente les decía, antes de la revolución del 44, el Tribunal de Cuentas está incrustado dentro de la propia Contraloría. No había tribunales de cuentas de justicia. Eso inicia posteriormente, ya en 1956, cuando ya se crea la ley del Tribunal de Cuentas, el decreto 1126. Pero antes de eso, posteriormente, pues fueron habiendo otros cambios, otras reformas, hasta que se llegó a crear el juzgado de primera instancia de cuentas, y ya la Contraloría solo hace el trámite administrativo, y posteriormente para obtener una sentencia o obtener un auto de pago, ya lo hace llegar al juzgado de primera instancia de cuentas, que es la labor. Pero miren, vienen tan perfectos las pruebas, son a veces elocuentes.
no necesita uno muchas veces mucho estudio con todo la concatenación de pruebas que acompaña la Contraloría. Y ya, como les digo, claro, los derechos de defensa, tiene todos los derechos. Actualmente, pues, uno es juez y uno acata las disposiciones legales. Una vez que hay una reforma, están exigiendo el casillero electrónico, le están dando el formalismo del procesal civil y mercantil. Yo digo que es malo, pues, porque obviamente se va a volver un juicio ordinario civil de aquellos, como les decía, que 10 años. Ojalá que no sea así, pero ya lo están impregnando de mucho formalismo. Y eso hace a veces que el procedimiento no sea celere. Aunque uno de juez, como le digo, pues ¿qué le queda? Tiene que acatar las disposiciones legales, porque por eso es juez. El Congreso crea leyes y el juez las tiene que aplicar. Bueno, así es, licenciado. Muchas gracias. Gracias, Sí, licenciado. yo sí les agradezco a todos, pero en realidad yo sí no quiero abusar del tiempo de todos los que están conectados. Hay funcionarios, hay personas que necesitamos el día de mañana regresar a nuestras labores. Entonces, yo considero que si tienen alguna en el ambiente, yo todavía les doy la oportunidad mañana que me las pueden hacer dentro del horario que tengo estipulado de 5 a 7 de la noche. Si es tan fina, licenciada, por respeto a los que están conectados aquí a la... Muchísimas gracias, licenciado Pedro Federico Núñez Mazariegos, por tan excelente disertación. Y gracias a todas y a todos por participar en la presente actividad académica, invitándolos que puedan participar el día de mañana en la misma. Feliz noche a todas y a todos. Feliz noche a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Lick. Pase buenas noches, Lick. Adiós, Lick. Tengan buenas Noche. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta mañana. Feliz noche, un fuerte abrazo. Gracias, muy amable.